Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Bien, si ya lo encontró, vamos a darle lectura, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de reunirnos como pueblo tuyo, en donde reconocemos, Señor, que tú siempre mereces el primer lugar sobre todas las cosas en nuestra vida. Y estamos para darte las gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, por el llamado, ese llamado que nos ha permitido conocerte, verte a la luz de tu palabra, amarte y seguirte fielmente como tú lo mereces. Y también queremos en esta tarde, Señor, pues confesar nuestras ofensas delante de ti y reconocer que te hemos ofendido, que hemos pecado a través de esta semana. Tú conoces nuestros tropiezos, por lo cual rogamos, Señor, tu perdón y que nos limpies y nos ayudes a apartarnos de aquello que no te agrada y que podamos tener un arrepentimiento que se vea, Señor, en un cambio de actitud, en un cambio de acciones, y que tu palabra siga y tu Espíritu Santo sigan transformando todo nuestro ser para que la vida en Cristo sea una realidad todos los días, en todas partes, Señor. Bendícenos y al prepararnos para escudriñar tu palabra, oramos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos ilumine, que nos dé el entendimiento y la comprensión, y también la fe para que esta palabra recibida nos permita seguir sinceramente y fielmente a Jesucristo tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy voy a compartir la primera parte de un mensaje titulado Locura Carismática. Hoy va a ser pues solamente una especie de introducción, no vamos a entrar en detalles sobre este movimiento, sino hasta el próximo domingo, primero Dios. Pero, ¿por qué trato este tema? Porque está habiendo un auge, ¿verdad? Y esto pues a nivel mundial, no es nada más aquí en Latinoamérica, sobre la confusión que está dándose en el pueblo de Dios. Entonces, locura carismática es un movimiento carismático. Carisma viene de dones. Entonces, cuando hablamos de movimiento carismático, estamos hablando de un movimiento que hace énfasis en los dones espirituales, ¿verdad? En sus manifestaciones, según esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero compartir 6 aspectos importantes para el cristiano que debe tomar en cuenta sobre este asunto de este movimiento, por un lado pentecostés o pentecostal, y luego que se ha convertido en otro movimiento llamado el movimiento carismático. Entonces, en primer lugar, hermanos, este aspecto, tenemos que mantenernos firmes en la verdad de la palabra, porque estamos en tiempos de engaño y apostasía. Entonces, quiero compartir algunas de estos pasos prácticos, ¿verdad? Número 1, manténgase firme en la verdad de la palabra de Dios, porque estamos en tiempos de engaño y apostasía. Dice aquí, pero el Espíritu, obviamente el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, y ya estamos en estos postreros tiempos antes de que venga Cristo, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿de quiénes está hablando? Pues obviamente, en primer lugar, de gente que se congrega en las iglesias, gente que se dice cristiana, creyentes, pero aquí dice el apóstol Pablo que apostatarán. ¿Qué significa la palabra apostasía o apostatar? Significa sencillamente apartarse de la fe verdadera. Eso es. Una persona se vuelve un apóstata o ha apostatado cuando se ha apartado de la fe verdadera, ¿verdad? Para desviarse en otras creencias o regresar al mundo, etcétera, etcétera. Pero dice la Escritura, habrá gente que conociendo, ahora no estoy diciendo que se han convertido, sino conociendo la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es convertirse a Cristo en realidad.
que habiendo escuchado la palabra, dejarán la verdad. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, en el movimiento carismático es muy común escuchar decir a los predicadores o pastores o maestros, Dios me dijo. Y ellos dicen que escuchan la voz audible de Dios, cosa que es una mentira, porque dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios nos ha hablado, en un principio llegó a hablar, sí, por sueños y visiones y profetas, pero que ahora en estos posteriores tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Entonces la última palabra pues la tiene Cristo Jesús, y Cristo dejó en la Biblia sus palabras para que no andemos por ahí queriendo escuchar la voz audible de Dios. Pero muchos están con esta corriente, ¿verdad? Y es muy tentadora y es muy atractiva, porque a ver, dígame usted, profeta, ¿qué le dijo Dios para mi vida? ¿No? Entonces es como, se convierten como en una especie de adivinos, pero vestidos de evangélicos, pero no son evangélicos, obviamente. Entonces escucharán, ahora más bien lo que están escuchando, ¿qué cree que es? Espíritus engañadores. Ahí sí le creo, ¿verdad? Que lo que están escuchando, quizás audiblemente ellos, pues son espíritus engañadores, porque Dios ya nos ha dejado claramente aquí su palabra. Entonces no podemos estar buscando por ahí, a ver, Señor, levanta un volumen que no te escucho, que no te entiendo. No, no se trata de eso. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Obviamente, ¿por qué? Porque esas supuestas palabras son para extraviar a la gente que está escuchando la palabra de Dios. Entonces, número uno, manténgase firme en la verdad de la palabra, pero para ello tiene que conocerla, porque estamos en tiempos de engaño. Número dos, otro aspecto, tenemos que cuidar de no estar en una iglesia que esté dormida ni que esté borracha, ¿verdad? Busque 1 Tesalonicenses 5. Ahora, si digo esto, mis hermanos, en primer lugar, nosotros somos los que no tenemos que estar dormidos ni borrachos, comenzando por ahí, ¿verdad? Pero ahora las iglesias se han ido a dos extremos. ¿Cuáles son estos dos extremos en las iglesias? Bueno, 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8, dice aquí Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces la Escritura nos está alertando, y cuando nos dice no durmamos como los demás, es porque, hermanos, en estos tiempos hay una somnolencia espiritual. La gente va como una especie de zombies, ¿verdad?, a sus reuniones, pero no están siendo edificados y despertados en la verdad de la palabra de Dios. Verso 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí está, ¿verdad? Entonces hay gente que está dormida y hay otra gente que ha estado en una borrachera. Pero ahora quiero hablar de este aspecto. Usted tiene que cuidar ni estar dormido ni borracho. Ahora, ¿a qué me refiero? Número uno, que hay iglesias que están dormidas, sí, que aunque se congregan los domingos, que aunque tienen sus actividades, pero muchas iglesias están dormidas. ¿Por qué? Porque sus congregantes, su membresía, no están ellos orando en lo personal, no hay gozo en sus vidas, no hay la auténtica llenura del Espíritu Santo, no están leyendo la palabra, no están ganando almas para Cristo, no están discipulando, no tienen una comunión abundante y genuina con el Señor. Están dormidos, aunque vengan aquí cada domingo. Son cristianos zombies, se han vuelto fríos, apáticos a la palabra y sin ningún compromiso con el Señor. No quieren nada con su Señor. Señor, no me pidas más de una hora que vengo aquí el domingo y tan. Sí, está dormido. Vive como zombie, pero esa es la realidad. Están dormidos. Y muchos no están conscientes quizás de que están dormidos, porque el pecado y Satanás los ha anestesiado y les ha traído una somnolencia espiritual que les permite pues nadar de a muertito, ¿verdad? Pues por aquí vamos un ratito y luego por acá. O sea, sí hay cierto movimiento, pero están dormidos en sus laureles. Esa es la verdad. El otro aspecto del péndulo, ¿verdad? Se van a los extremos. Ante esa apatía y ante esa frialdad y ante esa religiosidad que mata en muchas iglesias, pues obviamente que unos dicen, oye, pues esto no creo que sea bíblico, ¿verdad? O sea, lo que Dios quiere. Y se van al otro extremo y se convierten en iglesias que están borrachas. Ahora, ¿borrachas de qué? Borrachas de emociones. Hay iglesias que piensan que la reunión del domingo pues es como una especie de catarsis, ¿verdad?
para echar todas sus frustraciones, sus malestares, su pecado y lo que traen, y se vuelven muy emocionalistas. Ahora, en sí las emociones, Dios nos dio emociones, ¿verdad? Pero no podemos ser guiados o dirigidos por la emoción o el sentimiento o un sentimentalismo. Dice Pablo, tienen que ser sobrios, y la sobriedad está sobre el emocionalismo. La sobriedad es, lo sienta o no lo sienta, voy a trabajar, ¿o no? Lo sienta o no me nazca, hago mi tarea, cumplo con mis obligaciones. Sobriedad es lo que nos dice Pablo. Pero hay creyentes que están borrachos, ¿verdad? Porque buscan solamente el emocionalismo, y estas iglesias están fuera de control. Se han salido del control bíblico y se han vuelto iglesias desenfrenadas, que aunque usted no lo crea, sí, se han desenfrenado, porque están siguiendo solamente la última moda religiosa, la nueva unción, entre comillas, o la nueva revelación, o la nueva palabra profética, o nuevas experiencias, y un nuevo misticismo, y es una carnalidad realmente lo que se está experimentando en esas iglesias que están borrachas de emociones. Y a esto le llaman avivamiento. No, perdón. El emocionalismo no es avivamiento, es más bien un avivamiento, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál es la realidad. Así es que en este aspecto, mis hermanos, tenemos que conocer algunos datos, se los voy a compartir muy brevemente. O sea, tenemos que ver cuándo y cómo inició este movimiento. Bueno, comenzó en el siglo pasado, básicamente, el movimiento pentecostal o Pentecostés primero. Surge en 1901 un hombre llamado Charles Parham del Instituto Bíblico Bethel en Kansas City, en Estados Unidos, y él comienza a promover la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Este líder. Ahí comienza a surgir poco a poco el movimiento pentecostal. Luego, en 1905, uno de sus estudiantes de este varón, de apellido Seymour, se mudó a California, y en California, en Estados Unidos, fundó la misión que se llamaba como la misión de la calle Azusa, en donde también comenzaron a hablar en otras lenguas, o los balbuceos que nosotros conocemos. Más adelante, este movimiento comenzó a proliferar en Estados Unidos, y en 1956 en California, el rector y padre de la iglesia episcopal, que es parecida a la católica, este padre llamado Dennis Bennett, tiene esta misma experiencia de las lenguas y la promueve, pero ahora ya en otras denominaciones. O sea, el pentecostalismo, ya para el año de 1950, que es la existencia que tenía más o menos, comienza a permear, mis hermanos, ya en otras denominaciones metodistas, que son denominaciones cristianas históricas, así se les conoce porque ya tienen siglos. Y comienza este movimiento a introducirse en las iglesias presbiterianas y en las iglesias bautistas también, aunque usted no lo crea. Así es que fue como una especie de fuego, ¿verdad?, que se propaga rápidamente. En 1967, un profesor de la Universidad Católica en Pittsburgh inicia lo que se llama, ahora sí, la renovación carismática entre los católicos. Usted quizás llegó a escuchar algo de este movimiento de la renovación carismática. Bueno, entonces, igual con esta evidencia de supuestamente hablar en lenguas. Así es que llega, también las lenguas llegan al movimiento católico. Entonces, dése cuenta, comienza con un movimiento pentecostal y luego se hace una ramificación, y del movimiento pentecostal surge el carismático. Y a propósito, y entre paréntesis, de este movimiento pentecostal o pentecostés surge por ahí de 1920-1930, hubo una división entre los pentecosteses, y de ahí surge este varón llamado Joaquín, que fue el fundador de la secta, es una secta, a la luz del mundo, que hemos escuchado para últimamente esas noticias, que tiene su sede en Guadalajara. Bueno, él salió de una división pentecostés, por eso usted ve algunos de sus cultos que luego pasan en internet y los escucha llorando y de rodillas y parecen, pero no son, pero sí, o sea, tienen un bagaje pentecostés. De ahí las nuevas visiones, las revelaciones, el por qué se nombra él el apóstol, y luego su hijo últimamente, o su nieto ya viene siendo quien estuvo al frente de este movimiento, de esta secta carismática,
también con una tendencia, pues ya estamos viendo de lo que lo están acusando, ¿verdad? Entonces, y déjeme decirle, este movimiento de la luz del mundo no puede catalogarse como evangélico, mentira, pero algunas noticias lo hacen con esa tendencia de hacerle pensar a la gente que son evangélicos como nosotros. No, pintamos nuestra raya, son una secta carismática, no son evangélicos, para nada. Ese varón, ese hombre se dice el representante de Jesucristo, como una especie del Papa, más o menos, ¿verdad? Lo mismo. Pero acá pues no sé si igual o más degenerado, pero por ahí va el asunto. Así es que el asunto, mis hermanos, es de que hoy el movimiento carismático tiene alrededor de 500 millones de seguidores en todo el mundo. Y es quizás el movimiento con más crecimiento en cuanto a su membresía a nivel mundial. Ahora, esto es para decir, muchos ellos dicen, ya ven, pues Dios nos está bendiciendo, vean toda la cantidad de gente que nos está siguiendo. Bueno, pues cuidado con esas comparaciones, porque en el mundo pues, hay millones de musulmanes y no podemos decir que son auténticos o que están en la verdad, por supuesto que no. O sea, nunca una multitud es señal de la bendición de Dios, no tiene por qué ser así. Ahora, quizá usted ha escuchado estos llamados centros cristianos, así se denominan muchos: Centro Cristiano Peniel, Centro Cristiano Calacuaya, Amistad Cristiana, Centro de Fe, Esperanza y Amor, un movimiento que se llama Avivamiento Internacional, y de ahí también surge otra rama que son los de Pare de sufrir, también, ¿verdad? Por ahí van. Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en lo personal, y si usted algún día se va a cambiar porque se cambió de domicilio o lo que sea, pues vea con mucho cuidado a qué iglesia se va a integrar, porque ahora no es suficiente con que haya un púlpito y una Biblia, hay que discernir qué se está enseñando. Ok, número 3, usted tiene que conocer las 4 principales características de este falso movimiento carismático o falso avivamiento espiritual. Le voy a mencionar 4 características importantes que son, yo creo, las más relevantes, y de ahí se derivan un montón de prácticas chuecas y torcidas. Ok, ¿qué énfasis tiene este movimiento carismático? Ahora, una aclaración. No creo tampoco, mis hermanos, que todos los creyentes que están en una denominación pentecostal sean inconversos. No, yo creo que aún dentro un segmento que solamente Dios conoce de las iglesias pentecostales, yo creo que esos son cristianos auténticos, pero que los están mal enseñando. Ahora, Dios tendrá que hacer algo con ellos porque son sus hijos. Y dentro del movimiento carismático yo creo que sí hay un segmento más reducido, pero que sí hay cristianos ahí, ¿verdad? No estoy diciendo que el 100% de los carismáticos son inconversos, no, pero sí, quizás la mayoría de ellos nunca han tenido un auténtico encuentro con Cristo. Se han vuelto muy religiosos, pero no convertidos. Hay una gran diferencia. Así es que, número 1, este movimiento carismático enfatiza, en primer lugar, las supuestas señales y maravillas. Señales y maravillas enfatizan lo sobrenatural, lo milagroso, y las frases de estos movimientos es: ven aquí a nuestra iglesia y recibe tu milagro. Pues claro que todo eso es muy atractivo, porque la gente está llena de problemas de todo tipo, y la gente no está sabiendo resolver sus problemas. Entonces, cuando una iglesia le propone: ven y recibe tu milagro, y cualquier problema que tengas desaparece cuando tú vengas al Señor, pues oiga, pues ¿quién no va a venir, verdad? ¿Quién va a querer vivir con problemas? No, pues que se quiten los problemas. Entonces, Dios, dame mi milagrito. Entonces, ese es un problema. Ahora, Jesús ya nos estaba alertando sobre este asunto. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Cuidado con las falsas señales y falsos milagros y falsos prodigios, porque en eso no radica la verdad del evangelio. Entonces, Mateo 7:21 dice aquí la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, observe ahí lo que dice Jesús, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Observe lo que dice este versículo, es riquísimo sobre la falsedad que iba a venir. ¿Qué dicen estos muchos falsos profetas? En tu nombre, o sea, van a cobijarse, ¿verdad?,
bajo el nombre de Cristo, supuestamente. Venimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y lo que haremos es echar fuera demonios. Ahora, ¿qué es lo que se está enfatizando en estas iglesias? Pues eso, liberación. No, y ellos piensan que los creyentes podemos ser posesionados por espíritus demoníacos. No, cuidado. Ahora, ellos sí pueden influir y oprimir en la mente de algún creyente, pero nunca posesionarse de un auténtico hijo de Dios. Eso no puede ser, porque Cristo vive en nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, ellos hablan, necesitas una liberación, ¿verdad? Porque tienes un espíritu de X, lo que te está causando algún malestar, y entonces se dedican a hacer liberaciones. Dos, ahora lo interesante es que cada domingo los mismos hermanitos se vuelven a formar en la fila para que les echen los nuevos espíritus que adquirieron en la semana, ¿verdad? ¿Qué más dice? Y en tu nombre profetizamos. Este está ahorita muy de moda en sus cultos. Leen 5 minutos la Biblia, 5 minutitos de una meditación, y luego el predicador, el pastor, se pone a profetizarle hermano por hermano. Y así me dice el Señor que van. Cultos kilométricos, ¿verdad? Porque cada hermano quiere profecía del Señor. Pero aquí Jesús está señalando, cuidado. Y en tercer lugar, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, recuerde, Satanás tiene el poder para hacer cierto tipo de milagros. Y de curar y de sanar, ¿sí? Eso que ni qué, mis hermanos. Por eso él es un espíritu engañador y tiene poder. Así es que, ¿qué enfatizan? Bueno, manifestaciones como la supuesta risa santa, quizá usted los ha escuchado, los ha visto en internet, o a lo mejor fue por ahí algún día a un culto de estos, y la gente se cae, ríen y ríe y no se puede controlar, y ellos dicen que ese es el gozo del Señor. Bueno, sanidades, supuestas sanidades, que es también todo un negocio eso, El aceite de la unción, que les aparece aceite en la cara, en las manos, el supuesto polvo de oro que cae del cielo, y por ahí cacharon en la maroma este señor Guillermo Maldonado, que tiene como 10,000 gentes ahí en Miami, y una de sus líderes principales, parte de su equipo, lo interesante, se convirtió al Señor realmente, y se salió de ahí. Y ella comentó, en parte de su experiencia, dice, Guillermo Maldonado nos pidió que nos metiéramos detrás, ellos tienen aire acondicionado, y por ahí echáramos polvo para que la gente pensara que estaba cayendo polvo de oro del cielo. Bueno, o sea, saben cómo engañar, ¿verdad? ¿Qué más? Las lenguas, supuestas lenguas, y también las caídas. Este señor Benny Hinn, que se quita el saco y se los avienta a las multitudes y van todos de espaldas. Las supuestas apariciones de ángeles, etcétera, etcétera. Bueno, dos, enfatizan las experiencias, o sea, lo que se conoce como el experiencialismo, la emotividad, la voz audible de Dios, son muy místicos, sueños, visiones, profecías. Escuché la otra vez a un pastor decir, hermanos, pues hoy no voy a predicar la Biblia, pero les voy a predicar un sueño que tuve y se los voy a explicar. Bueno, introducen mucha música del mundo para la carne, ¿verdad? Para hacerlos muy, muy sensuales, etcétera, etcétera. Lo que tres, enfatizan una mezcla de doctrinas bíblicas, una mezcla de doctrinas bíblicas con doctrinas paganas. Tienen una muy mala hermenéutica los carismáticos. ¿Qué es la hermenéutica? Hermenéutica es sencillo, es la interpretación correcta de la Biblia. Ya, ¿sí? Ya se aprendió hoy una palabra dominguera, hermenéutica, ya puede. Ahora, ¿qué significa la interpretación correcta de la Biblia? Nada más. Entonces tienen una muy mala interpretación, una muy mala hermenéutica, porque ellos toman textos aislados de la Biblia, y escuche bien, un texto que usted lo aísla de su contexto, usted le puede dar el significado que quiera, punto. Lo puede torcer de la manera que quiera. Entonces, un punto muy importante que vamos a ver más adelante es, todo texto bíblico tiene su contexto. Todo texto lo tiene usted que interpretar a la luz del contexto del capítulo, a la luz del libro donde está ese versículo, y a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento, para no darle la interpretación que se le antoje. Pero ellos ignoran eso, y el Señor me habló, y aquí, y le hacen así, aquí. Y el Señor me habló y me dijo esto, que
Cuidado, eso es muy peligroso. Son un movimiento en sus doctrinas muy supersticiosos, hay mucha superstición en el movimiento carismático. Hacen un énfasis en el pensamiento positivo, en los decretos, famosos decretos, que vienen en sí de la nueva era. Yo decreto que este día va a ser de éxito y de victoria y de triunfo. Yo decreto que este día voy a ser sano. Sus decretos, sus declaraciones, ¿verdad? O sea, piensan que por hablar, que la palabra tiene poder para crear la realidad. Eso viene de la metafísica. Metafísica, más allá de lo físico. ¿Qué significa metafísica? La filosofía de la metafísica dice que la mente tiene poder para crear nuestras realidades. Es lo que dicen ellos. Tu mente tiene poder para crear tus realidades. Entonces, si tú dices, ¿verdad? Con tus palabras lo confiesas, quiero una casa allá en las lomas de Tecamachalco, y lo está declarando y lo está declarando, un día se le va a convertir en realidad. Eso es la metafísica, ese es el pensamiento que está en el movimiento carismático y en sus prácticas. O sea, ahora ya ellos le dan órdenes a Dios. Porque si tú vas a mandar una palabra y a decretar algo o a declarar algo y eso se te va a hacer realidad, pues ¿para qué necesitas a Dios entonces? ¿No? Bueno, también ellos en sus enseñanzas creen que son dioses pequeños. Por ahí una vez usted quizás vio en internet esta tontería que dijo Cash Luna, de que si el nombre de Dios es Jehová, nosotros sus hijos somos Jehová Juniors, o sea, somos diositos. Está bien, ¿cómo no? Bueno, enseñan también sus maldiciones generacionales, de que usted tiene cierto comportamiento porque lo heredó así de su papá y usted tiene esa maldición y hay que romper maldiciones para que usted... Entonces, cuando Cristo viene a mi vida, ¿qué? ¿No rompió toda maldición él? Pregunto. Entonces, tenemos que ir a la enseñanza bíblica, mis hermanos, porque se está infiltrando toda una serie de herejías. Enfatizan el bautismo del Espíritu con evidencia de las lenguas, las caídas y otra cosa. El movimiento carismático se ha vuelto un movimiento ecuménico. Ecuménico, es decir, buscan aglutinar a todas las religiones bajo una sola fe y una sola creencia y un solo Dios. Y el principal promotor de este ecumenismo es el Papa Francisco. Está uniendo todas las religiones. Ahora, ya hemos visto Apocalipsis que un día habrá una sola religión mundial, ecuménica. Entonces, todo esto está preparando para ese cumplimiento, a fin de que la gente sea desviada de la fe en Cristo. Ok, y número 4, ellos enfatizan la sensualidad carnal. ¿Qué significa? Y de esto hablaré, espero, el próximo domingo. Hay un nuevo evangelio que han denominado el evangelio de la prosperidad dentro del movimiento carismático, que es un movimiento carnal. ¿Por qué? Porque sus predicaciones apelan solamente a la carne, a la codicia, a la avaricia y el egoísmo de la gente. Por eso tiene multitudes. ¿Por qué están las multitudes ahí? Porque ese pastor, ese predicador que está predicando la carne y la codicia, pues la gente es lo que quiere escuchar, carne y codicia, para su propia vida. Son 4 sus enseñanzas principales. Número 1, le prometen a la gente salud perfecta, éxito, riqueza y felicidad. Oiga, ¿quién no quiere eso? Por eso hay multitudes ahí. Pero ellos dicen, es pecado si estás enfermo. Es pecado si estás en pobreza. Es pecado si no estás prosperando en tu trabajo. Porque para ellos, los hijos del rey, que somos nosotros, pues tenemos que vivir como hijos de un rey, en la opulencia. A ver, cuidado con esas enseñanzas. Bien, vamos al 4 punto. Tenemos que cuidar, mis hermanos, que nuestros sentidos no sean extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11. Tenemos que cuidar que nuestros sentidos no sean extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11, dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. De las iglesias a las cuales Pablo les escribe, ¿quiénes creen que eran los más carnales? Los hermanitos de Corinto. Y eran los que estaban enfatizando más los dones espirituales. Entonces Pablo tiene que escribir ahí todo el capítulo 12, 13 y 14 para meter al orden a esa iglesia que ya se estaba volviendo una iglesia con esas tendencias carismáticas. Entonces Pablo los corrige. 3 capítulos enteritos de 1 Corintios. Bueno, ahora, en esta segunda carta,
parece que el problema persistía, ¿verdad? Con cierto liderazgo que tenía. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos viendo ahorita no es sino, es algo que ya pasó desde la época de Pablo. Entonces dice aquí en capítulo 11, 2 Corintios 11, verso 2, porque os celo con celo de Dios. Entonces, donde hay, hermanos, un creyente auténtico, ese creyente auténtico debe tener un celo santo porque la iglesia y porque su vida esté en el camino y en la doctrina correctos. Así debe de ser. Nada de que, pues eres evangélico, pues eres mi hermanito, somos hermanitos. No, espérese, ¿qué crees? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Tienes sana doctrina? Ok, verso 2, dice Pablo, pero me temo, ¿verdad?, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, aquí está, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué necesita un creyente, hermanos? Algo tan sencillo y poderoso como esto: ser auténticos delante del Señor, no hipócritas, no dos caras, con una cara aquí y otra cara entre semana u otra cara en la casa. No, hermanos, sinceros, es sincera. Se usaba esta palabra para los, ¿cómo se llaman estos? Para los adornos de porcelana, ese tipo de cosas. Entonces, cuando los artesanos estaban elaborando estas piezas, ¿verdad?, de cerámica, entonces a veces tenía algunas rajaduras. Entonces, cuando los ponían a la luz del sol, ahí se veían ciertas rajaduras. Entonces, lo que le ponían era cera. Ya sea aparentemente estaba bien. De ahí viene la palabra sinceridad, o sea, sincera. O sea, no le pongas cera a aquellas cuarteaduras en tu corazón, ¿verdad? Más bien manifiéstalas ante el Señor, reconócelas, arrepiéntete y adelante. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, sigan en una sincera fidelidad a Cristo. Ese es el punto. Pero cuando los creyentes no entienden lo que es ser sinceros y seguir a Cristo fielmente cada día, entonces por eso andan buscando la última moda, la última ocurrencia, ¿verdad? Porque son ocurrencias para llenar esas fisuras que se pueden corregir si delante del Señor me arrepiento, abandono ese pecado y la sangre de Cristo me limpia y el Señor me restaura con su gracia. Tan tan, y continuamos. Pero ahora, pretendiendo esconder estas situaciones, hacen mucho ruido y pocas nueces. Así es que dice Pablo, hermanos, tengan cuidado de no extraviarse de su sincera fidelidad a Cristo. Verso 4. Porque si viene alguno predicando, ahora observe este versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y aquí viene el problema, lo toleráis. Lo toleráis. Dice Pablo, hermanitos, cuidado, hay tres cosas que el diablo va a meter y va a hacerlo para engañar. Satanás, recuerde que Satanás siempre es un imitador. Siempre, siempre. Buscará imitar a Dios y buscará imitar la obra de Dios. Tres cosas que dice Pablo, cuidado mis hermanos, recuerden, Satanás está trayendo otro Jesús, que no es el Jesús bíblico, y dice, está trayendo otro espíritu, que no es el Espíritu Santo. Entonces ya sabemos qué sucede con toda esa gente que se convulsiona y que se cae, que tiene ese tipo de experiencias. Sí, ya sé qué espíritu es, no es el de Dios, es otro espíritu, que es el de Satanás. Y tres, otro evangelio. El evangelio bíblico dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, venció a la muerte, venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado, y Él es victorioso y vive en nosotros. Ese es el evangelio. Pero este evangelio de la prosperidad ahora trae muchas mentiras, diluido con algo de verdad, con algo de la Biblia. Y continuamos entonces, dice aquí el apóstol Pablo, versículos 13. Porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces tenemos que entender que Satanás no es tonto, es astuto, es mañoso, y él no se va a aparecer así tal cual con un trinche, con una cola oliendo a azufre. Él se disfraza.
Y aquí está disfrazando el Evangelio, está disfrazando al Espíritu Santo y está disfrazando al Señor Jesucristo. Se disfraza. Y dice aquí entonces, versículo 13, estos obreros son falsos apóstoles. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, ¿pueden hablar de Cristo? Pues sí, pero están disfrazados. Porque detrás de ellos hay un lobo. Un lobo vestido con piel de ovejas. Versículo 14. Y no es maravilla, o sea, hermanos, no se sorprendan de que esto haga el Satanás. ¿Por qué? Dice, porque el mismo Satanás se disfraza. ¿Como qué? Como ángel de luz. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de aquí vemos muchas supuestas visiones que tienen luego los hermanitos, ¿verdad? O mejor dicho, primos en la fe, que dicen, yo vi ángeles descender durante la alabanza y durante el culto. Y ahora hay una moda entre ellos, la otra vez vi en internet de estos falsos profetas que tiene un libro que habla sobre los ángeles. O sea, cómo manejar a tu ángel para que te proteja y para que te bendiga y para que te prospere. Y tuercen todo lo que dice la Escritura en cuanto a los ángeles. O sea, es increíble cómo la gente está creyendo y comprando ese tipo de basura. Hermanos, nunca se nos dice en la Biblia que le pidamos algo a un ángel. Nunca, nunca. Si usted tiene una necesidad o un problema, pídale directamente al Señor, a Dios, a través de Cristo Jesús. Esa es la respuesta que Él nos da, la oración. Pero Satanás se disfraza como ángel de luz, verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ya el Señor aquí les advierte a estos falsos profetas, su fin será conforme a sus obras. O sea, estás engañando, vas a caer tú en tu propio engaño y te vas a ir al infierno por andar engañando a la gente, punto. Pero Señor, yo hice milagros y profecías en tu nombre, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí como mi hijo. Así será el asunto. Número 5, no crea a cualquiera que diga que está predicando la Escritura. Examine, pruebe los espíritus mediante el discernimiento bíblico. Primer de Juan 4:1. Ya voy a concluir, mis hermanos. 1 de Juan 4:1. Dice aquí entonces el apóstol Juan que 1 de Juan 4:1. Amados, está hablando a la iglesia, amados, que no creáis a todo espíritu. Aquí está. No porque llegue por ahí alguien a la iglesia y que diga, pues yo ya vengo de una iglesia y ya tengo experiencia, conozco del Señor, o vengo de un instituto, o vengo de un seminario, y aquí y allá, a ver, y comienzan a predicar. A ver, cuidado, no creáis a todo espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque esas personas normalmente tienen mucha labia, engañan a la gente. No creáis a todo espíritu, sino que probad. O sea, examina los espíritus si son de Dios. O sea, no toda predicación en internet, mis hermanos, aunque diga, aquí hay un mensaje poderoso del apóstol fulano, ya cuando le mencionan apóstol, cuidado, corra, bórrele, quítelo. Así como vamos, porque esos apóstoles son muy mañosos, son inteligentes, son sagaces, son astutos. Y traen con un título atractivo en su predicación y comienza y dice uno, no, sí, qué barbaridad, tiene razón, qué bonito. Ay, a ver, espéreme. Pruebe, examine, no reciba así nomás porque sí. Libros. Alguien dijo que uno de los lugares más peligrosos que existen hoy por hoy son las librerías cristianas, y creo que tienen razón. Va uno a una librería cristiana y ahí encuentra libros de Paul John Hichot, de Benny Hinn, de Morris Cerullo, de señor Maldonado y toda una sarta de falsos apóstoles. Qué triste que eso se venda en las librerías cristianas. Si usted va a una librería cristiana, mucho ojo. Y le digo con toda seriedad, si usted va a comprar un libro y duda por ahí, écheme un fonazo. Yo con mucho gusto le puedo decir, por la pura editorial, si es falso o no. Y después del editorial, bueno, nada más dígame el título del autor y léame el índice que viene ahí al principio. Ya le digo yo, buena doctrina o falsa doctrina. Aunque su título sea muy sugestivo,
muy atractivo y quizás usted tenga un problema, tengo un tremendo problema y encontré un libro que creo que me va a hablar a mi problema. A ver, espere este tantito, vamos a ver qué están proponiendo. Entonces, probad los espíritus, si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas, muchos han salido por el mundo. Hermanos, el evangelio está siendo blasfemado por el mundo, por estos falsos profetas. Si usted supera las barbaridades que están haciendo, por ejemplo, en África, no, hermanos, tremendo, triste, lamentable. Y la gente ve todo eso en internet y dice, mira, los evangélicos todos son iguales. Terrible. Bueno, ya Pedro había dicho que por causa de esos falsos profetas, la palabra de Dios iba a ser blasfemada. Qué triste. Y en último lugar, aprenda a interpretar correctamente la Biblia. Aprenda a interpretar correctamente la Biblia. La pregunta es aquí, ¿qué dice la Biblia? No es, pero es que yo escuché a Cash Luna que dijo esto, o yo escuché a Ronnie Chávez, o a Dante Hebel, escuché a Marcos Witt, ese es otro lobo, aguas, y su canchanchan, ¿cómo se llama este señor? Adrián Romero, aguas. Cantan muy bonito, sí, eso nadie se los quita. Tienen bonita ritmo y melodía y sí, nadie quita los arreglos, pero la letra que trae, como en esa porción del Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde alguien echó veneno sobre las aguas y la gente estaba tomando de esa agua, pues tenía sed, pero estaban muriendo hasta que le dicen al profeta, oye, a ver, ¿qué pasa? Bueno, es que el agua está envenenada. Y es un milagro y ya quitó de ella el veneno. Cuidado, hermanos, con la música cristiana que estamos escuchando, porque por ahí se está infiltrando muchas de estas herejías carismáticas. Bueno, entonces, en último lugar, aprende a interpretar correctamente la Biblia. Por eso, mis hermanos, aquí les sugerimos, dentro de del discipulado que tenemos, está el curso del pastor Jeff Adams, cómo estudiar la Biblia. Se lo recomiendo muchísimo y usted debe de tomarlo. Si usted va a discipular o a ser líder o mentor, debe tomar este curso. No es si quiere, debe tomarlo, porque ahí se le enseñan algunas reglas de la correcta interpretación de la Biblia. Bueno, ¿cuál es el problema con ignorar la interpretación correcta de la Biblia? Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Aquí Jesús también nos alerta ante esta situación. Mateo 22, 29. Los saduceos estaban cuestionando a Jesús sobre cierta doctrina de la resurrección y Jesús les dice en Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vaya, este versículo es clave, hermanos. Hermanos, no necesitamos nuevas revelaciones, ni nuevos sueños, ni nuevas visiones, ni nuevas manifestaciones de Dios. Necesitamos estas dos cosas: conocer la palabra, creerla, y experimentar el poder de Dios que está a nuestro alcance todos los días, por fe. Eso es el asunto. Erráis, o sea, se equivocan. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura, les dice el Señor Jesucristo. Una vez pasaron por ahí una controversia en un programa, por cierto, de enlace que se me hizo raro, pero estaba hablando un pastor que tiene buena doctrina con un falso pastor del Evangelio de la Prosperidad. No me acuerdo ahorita de su nombre. Bueno, total, estaban hablando sobre, dice este falso pastor, sí, en nuestra iglesia se manifiestan los ángeles y nosotros le pedimos a los ángeles su intervención y estamos viendo muchos testimonios. Y le dice el otro pastor, a ver, mencióneme nada más un versículo en la Biblia que diga que se puede pedir algo a un ángel. Y estaba el otro así que no puedo. Se cayó. ¿Por qué? Porque tiene muchas experiencias, pero ninguna que tenga un fundamento bíblico. Y allá voy. Hay peligro en ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, Oseas dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Siempre que lea la Biblia, tome en cuenta el contexto, para no equivocarse.
Y algo más. No juzgue la Biblia a la luz de sus experiencias, sino sus experiencias a la luz de la Biblia. Alguien puede decir, pero sí, pero me pusieron las manos y me caí. Bueno, pues mucho gusto. No voy a negar que esa haya sido tu experiencia. Mi pregunta es, ¿está en la Biblia eso? ¿Hay algo que sostiene esa supuesta experiencia? Muéstramelo. Y por ahí una vez platicando con un pastor me sacó por ahí 2 o 3 versículos, pero fuera de contexto. Le digo, qué barbaridad. ¿Qué estás enseñando? Fuera de contexto. Y no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Así es que déjeme decirle lo siguiente. La pregunta correcta no es si la experiencia es genuina o sincera. Repito, la pregunta correcta no es si la experiencia es genuina o sincera, sino pregunta ¿es bíblica? ¿Es bíblica tu experiencia? Ahí está el asunto. Hoy hay un avivamiento espiritual, sí, mis hermanos, y es este avivamiento carismático, pero es un avivamiento que no es bíblico. Es espiritual, pero no bíblico. Y déjeme decirle algo, Satanás es muy, pero muy espiritual. Pero obviamente que no tiene temor de Dios. Entonces, el hecho de que mencione es que es muy espiritual, ¿y qué? ¿Es bíblico? Yo en el ambiente político, empresarial o de los artistas, ellos dicen, es una persona muy espiritual. ¿Por qué? Practica yoga. A eso le llaman espiritual. O sea, ¿hasta dónde se ha desvirtuado todo este aspecto? Pero mis hermanos, concluyo con que al adquirir discernimiento bíblico, ayer voy a decir esto, tenemos que mantener diariamente nuestra sincera fidelidad a Cristo, vivir llenos del Espíritu Santo y compartir el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Así es, mis hermanos. No podemos quedarnos sentaditos y cruzados de brazos los cristianos que tenemos el verdadero Evangelio de Cristo, mientras las sectas de este corte o parecidas están impregnando, hermanos, todo el mundo. Amén. Que Dios nos ayude. Padre Santo, gracias por tu palabra, nos permites discernir en estos postreros tiempos, estos falsos movimientos. Y Señor, tú quieres que nosotros no nos apartemos de esta auténtica y sincera fidelidad a Cristo, dependiendo, mi Señor, del poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, viviendo, Dios, vidas llenas, abundando en Cristo, los 7 días de la semana, no nada más aquí un momento a la hora del servicio, del culto, sino que, Señor, se pueda ver evidencia, ese fruto que dice tu palabra, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Señor, que este fruto, que es evidencia de la santidad de Cristo en nosotros, se pueda palpar para que otros vengan al conocimiento del verdadero Jesús, del verdadero Espíritu Santo y del verdadero Evangelio que tú nos has dejado ya aquí en tu palabra. Señor, permítenos discernir y quita toda confusión o cualquier duda respecto a estos movimientos, sabiendo que estamos plantados en tu verdad y que es la manera en la cual tú nos santificas en tu verdad a través de tu verdad. Padre Santo, oramos también rogándote, pues a veces también esa tibieza, esa falta de compromiso, esa falta de fe en ti y de obediencia, mi Dios, a veces estamos dormidos. A veces, Señor, estamos en esa somnolencia del espíritu, de la carne. Nos arrepentimos, Señor, y queremos levantarnos con una nueva consagración delante de tus ojos, servirte con gozo, con prontitud, con una obediencia, Señor, como tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.